Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y como podéis ver, hoy voy vestido de soldado italiano de la Segunda Guerra Mundial. Y es que el programa de hoy lo patrocina el grupo de reconstrucción histórica Per l'Onore, dedicado al estudio de Italia en la Segunda Guerra Mundial entre 1940 y 1945, del que por cierto yo formo parte. Para los interesados, aquí mismo os dejo el link www.perlonore.com. Y es que aprovechando que voy vestido así, hoy vamos a hablar de la reconquista italiana del sur de Albania y del Epiro, básicamente durante la invasión de Alemania a Grecia en 1941, la Operación Marita. Para situarnos en contexto, hemos de remontarnos al año anterior, a octubre de 1940, cuando de forma totalmente absurda la Italia fascista de Benito Mussolini invade Grecia. La ofensiva italiana tuvo un éxito muy limitado y solo al principio, porque después de avanzar 50 kilómetros en el interior de Grecia, dentro de la cordillera del Epiro, los latinos fueron detenidos en el río Calamas y en el macizo del Pindo. Por cierto, quedaos con estos nombres que saldrán más adelante. El ejército griego, que era mucho más numeroso y estaba mejor preparado de lo inicialmente previsto por los italianos, pasó al contraataque. Y es que no solo provocó millares de bajas a los italianos, sino que después de expulsarles de la propia Grecia, les persiguió hasta el interior de Albania. Que por si no lo sabíais, el reino de Albania era un estado independiente, pero al mismo tiempo tenía una administración títere del reino de Italia, ya que los latinos se la habían anexionado en abril de 1939. En medio de la ofensiva, las tropas italianas y los colaboracionistas albaneses fueron aplastados por los griegos, quienes a principios de 1941 arrebataron a los italo-albaneses nada menos que el 20% de su territorio en Albania, concretamente las provincias más al sur. Para que os imaginéis la situación, echad un vistazo a este mapa de la retirada italiana de Grecia y de la posterior conquista de Albania. ¿Y qué creéis que hizo Benito Mussolini ante esta catástrofe? Pues lo siguiente: Führer, los griegos me han pegado, ayúdame. Y Hitler, muy a su pesar, pues no tenía nada contra los griegos ni nunca había deseado la guerra entre Italia y Grecia, tuvo que intervenir para mantener seguras las rutas del Mediterráneo y evitar que los británicos pudieran establecer bases en Creta y el sur de Grecia con los que atacar sus campos petrolíferos en Ploiesti, Rumanía, con los que se alimentaba el ejército alemán, la Wehrmacht. Y así fue como empezó la Operación Marita el 6 de abril de 1941, la invasión del Tercer Reich a Grecia por todos conocida. Bien es sabido la paliza que pegó el ejército alemán al maltrecho ejército griego y a la fuerza expedicionaria de la Commonwealth, básicamente formada por tropas de Australia y Nueva Zelanda, que acudieron en socorro de los griegos. Sin embargo, y mientras tenía lugar esta campaña en Grecia, en el paso de las Termópilas, en el canal de Corintio o en el Peloponeso, ¿qué sucedió en Albania y en el Epiro, la anterior zona de guerra del conflicto greco-italiano? Pues esto es de lo que vamos a hablar ahora. Mientras tenía lugar la Operación Marita, había destacados 370.000 italianos en Albania con 10.000 colaboracionistas albaneses. Se trataba del Comando Superiore Truppe Albania o Comando Superior Militar de Albania, que estaba al mando del general Hugo Caballero.
De hecho, aquellos 370.000 soldados italianos eran las tropas más numerosas que tenía el Eje en Grecia, pues los alemanes habían destacado un número algo inferior, 343.000, mientras que Bulgaria unos 15.500, que aprovecho para recordaros que Bulgaria se había adherido a las potencias del Eje y también, de forma menor, participó en la campaña de Grecia. Es más, voy a anotar un punto en favor de los denostados italianos, pues más del 60% de las tropas del ejército griego estaban luchando en Albania, con lo cual los alemanes encontrarían amplias zonas desguarnecidas cuando traspasaron la frontera con Grecia en la llamada línea Metaxas. Además de añadir que los helenos habían agotado parte de sus reservas de municiones nacionales en la guerra contra los italianos, lo cual se haría notar en la próxima contienda contra los alemanes. Entre las unidades desplegadas en el frente albanés por el ejército italiano, exactamente desde la costa del mar Adriático al lago Ohrid, había un total de 22 divisiones, de las cuales 18 eran de infantería, 3 de montañas catalogadas como alpinas y una acorazada, la Centauro, a las que hubo que sumar los batallones voluntarios de la milicia albanesa, la Guardia Real albano-italiana, los granaderos de Cerdeña y algunos regimientos de lanceros. Por el contrario, los griegos, aquel abril de 1941, tenían un total de 13 divisiones con algo más de 300.000 soldados. Se trataba de una división mecanizada, otra de caballería y 11 de infantería. ¿Cómo creéis entonces que reaccionaron ambos bandos, tanto el italiano como el griego, cuando los alemanes comenzaron la operación Marita invadiendo Grecia? Pues si pensáis que los italianos se iban a sumar al ataque junto a sus socios alemanes, estáis muy equivocados, ya que precisamente fueron ellos mismos los atacados, pues se dio la curiosa paradoja de que mientras Alemania lanzaba el 6 de abril su ofensiva para conquistar Grecia, también Grecia lanzó su propia ofensiva para conquistar Albania. Vamos, dos ofensivas de conquista contrapuestas. El ataque de los griegos se llevó a cabo en dos alas. La primera de la 14 División de Infantería contra el Valle del Debol, aunque la división de infantería italiana Piemonte rechazó a los helenos. Por cierto, esta última división estaba compuesta, como dice el nombre, por voluntarios o reclutados piamonteses. La segunda ala de ataque estuvo protagonizada por la 13 División de Infantería, que en esta ocasión tuvo mucho más suerte, pues después de asaltar la cota 1116 y concretamente su cima con tiros y granadas, desalojaron a los defensores italianos de la división Venecia. Incluso los hicieron nada menos que 565 prisioneros que se rindieron entregando las armas, entre ellos 15 oficiales. Curiosamente, aquel fue el último territorio de Albania ganado por los griegos en la Segunda Guerra Mundial. Al día siguiente de la ofensiva, el 7 de abril, los griegos continuaron adelante, en esta ocasión lanzando a la 9ª División de Infantería, que se lanzó contra el sector de Koyak defendido por la división italiana Taro. Aunque gracias a la sorpresa inicial en el primer choque los griegos hicieron 250 prisioneros italianos, rápidamente los latinos se reorganizaron en las faldas de los montes de alrededor y lanzaron un contraataque mediante el que desalojaron a los griegos, provocándoles numerosos muertos y heridos. Y después de este último ataque griego comenzó el declive del ejército heleno, pues el 8 de abril, 48 horas después de la operación Marita, el ejército italiano pasó a la contraofensiva sobre todo el frente de Albania, una maniobra que en parte se explica porque ese día los alemanes rompieron la línea Metaxas y hundieron el frente de los aliados al tiempo que entraban en Tracia y se dirigían a toda prisa hacia Macedonia, amenazando con embolsar a todo el ejército griego en Albania. Por poner un ejemplo de este riesgo, en el lugar más cercano en el que operaban las vanguardias italianas y las vanguardias alemanas, exactamente en el lago Ohrid, los griegos quedaron atrapados entre dos fuegos tanto de los italianos como de los alemanes hasta ser aniquilados. Precisamente tras este evento tuvo lugar el primer contacto físico entre tropas alemanas e italianas dentro de la guerra contra Grecia. ¿Y qué pasó luego? Pues obviamente que los más de 300.000 griegos destacados en Albania
emprendieron una retirada caótica y precipitada hacia su patria, durante la que tuvieron que recorrer unos 160 kilómetros hacia el sur mientras eran acosados y tiroteados por las tropas italianas en su persecución. Así fue como después de casi medio año de estancamiento, por fin el ejército italiano pudo avanzar con asombrosa rapidez, reconquistando ciudades clave como Corse, Erseke o Leskovic. Pese a todo, los italianos mantuvieron choques muy sangrientos contra los soldados griegos en retirada, como por ejemplo en la Cota 731, contra la cual tuvieron que lanzar 2 asaltos hasta que finalmente los italianos la conquistaron después de haber sufrido incontables muertos. En el bando contrario, la situación de los griegos era crítica, pues a mediados de abril los alemanes del regimiento de las SS motorizado Leibstandarte alcanzaron las montañas del Pindo, estando a punto de cerrar una bolsa sobre los griegos en el Epiro. Fue precisamente en ese momento cuando los italianos por fin reconquistaron toda Albania, y no solo eso, pues acto seguido volvieron a entrar por segunda vez en Grecia. Aquí podéis ver una fotografía de las tropas italianas atravesando la demarcación albano-griega en abril de 1941. Después de algunos choques en el río Aos y en el río Benitecos, las fuerzas italianas se internaron en la cordillera del Epiro, hasta alcanzar las orillas del río Calamás, precisamente el mismo lugar que había sido el punto de máximo avance en la ofensiva del otoño de 1940. Para que os hagáis una idea de toda esta campaña, mirad el siguiente mapa. A modo de curiosidad, decir que las pérdidas italianas en la reconquista de Albania y el Epiro superaron a las pérdidas alemanas en toda la campaña por Grecia, pues los italianos sufrieron 5.737 bajas, entre estas 1.100 muertos, mientras que los alemanes 5.220 con 1.160 fallecidos. Eso sin contar a los búlgaros, que tuvieron algo menos, 1.500 bajas con 400 muertos. Una vez embolsado todo el ejército griego en el Epiro, el primer ministro de Grecia, Alexandros Korizis, este hombre, se encerró en el baño de su residencia y se suicidó pegándose un tiro. Antes de morir dejó una nota que decía las siguientes palabras: En nombre de Dios, salva al ejército griego de los italianos. Y es que antes incluso de la invasión, los mandos del ejército griego habían acordado entre ellos que en caso de tener que procederse a una eventual capitulación, las fuerzas militares solo se rendirían a los alemanes, a quienes consideraban más o menos amigos, pero nunca a los italianos o a los búlgaros, a los que creían muy peligrosos. De este modo, el general Georgios Tsolakoglu, que lideraba a las fuerzas griegas en el Epiro, este hombre entabló conversaciones con uno de los jefes del Estado Mayor alemán, el general Alfred Joll. Las conversaciones de paz estaban marchando por buen puerto hasta que metió las narices Benito Mussolini, exigiendo que los italianos debían estar presentes. Después de lloriquear ante el Führer, al final Hitler tuvo que ceder a los caprichos del duce y admitir a los italianos en las conversaciones, siendo elegido representante de los latinos el general Alberto Ferrero. Y así fue como el 23 de abril de 1941 el ejército griego en el Epiro se rindió a las fuerzas del Eje, haciéndolo la mayor parte de los soldados al ejército alemán
pero otros pocos al ejército italiano. Muchos generales alemanes criticaron la decisión de Hitler de dar tanto protagonismo a los italianos en la rendición de Grecia cuando prácticamente no habían hecho nada. Así lo reconoció el general Franz Halder con las siguientes palabras. Así que el Führer ha ordenado que la capitulación concluida por el 12º ejército no se haga efectiva hasta que él la apruebe. Se ha hecho para permitir que los italianos figuren como parte en la firma de la capitulación. Tal maniobra política hace parecer estúpido al Generalfeldmarschall alemán y comandante en jefe del 12º ejército a ojos de los griegos y, además, pone los cimientos para una sistemática falsificación de la historia, diseñada para crear la ficción de que fueron los italianos los que forzaron a los griegos a capitular. Es más, Hitler fue bastante generoso con los italianos, pues les cedió la mayor parte de Grecia una vez finalizó la campaña. Aunque también tuvo una serie de gestos positivos con el pueblo griego, pues nada más terminar la ocupación ordenó que todos los soldados del ejército griego, más de 200.000, fuesen liberados, licenciados y devueltos a casa. Algo que, por cierto, no sucedió ni en las zonas de ocupación italiana ni tampoco en las zonas de ocupación búlgaras. Antes de acabar, quería recomendaros un pedazo de ensayo, Grecia, la última victoria de la Blitzkrieg, del autor Rodrigo García Muñoz Vaquero, publicado por la editorial HRM, en el cual se aborda de una manera detalladísima toda la campaña de Grecia, desde la invasión de Italia en el año 1940, pasando por la invasión alemana en la Operación Marita, el salto de los paracaidistas en Grecia, operaciones aéreas, navales y mucho más. También, lógicamente, incluye la reconquista italiana de Albania y el Epiro que hemos tratado hoy. Aquí os dejo la dirección de la web de la editorial, www.hrmediciones.com. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. No olvidéis suscribiros al canal y entrar en mi página web www.eurasia1945.com. Y vuelvo a insistiros a lo del grupo de reconstrucción histórica del ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial, www.perlonore.com. Estamos buscando gente que alistar, pues esta vez Grecia no se nos escapa. Adiós.